Hola mundo. En el curso de la historia moderna, el mundo ha sido golpeado por feroces desastres naturales y epidemias que han dañado al planeta más allá de una posible reparación. Estos desastres van desde terribles enfermedades que han acabado con la vida de millones de personas en una sola arremetida, a terremotos y tsunamis del cual los países nunca se han recuperado. Todos estos terribles sucesos que están a punto de ver dejaron una huella en la historia moderna que no será fácilmente olvidada. Número 10. El tsunami chileno. Todos sabemos que ni el infierno tiene tanta furia como una mujer despreciada, y la madre naturaleza es la más vengativa. En los años 60, no todo era el pelo perfectamente peinado y los Beatles. Un 22 de mayo aproximadamente a las 7 p.m, un terremoto sacudió la costa del centro-sur de Chile. Tras el terremoto, se formó un tsunami con una ola de magnitud de 8,6 en la superficie, olas de hasta 10 metros de altura que causaron estragos en la costa de Chile, Hawái, Japón, Filipinas, Nueva Zelanda, Australia y las islas Aleutianas, ya que el tsunami comenzó bastante rápido después del terremoto, a solo 15 minutos. Los lugareños que vivían en la costa estaban tan horrorizados y poco preparados para el evento que tomaron dos pequeñas embarcaciones para intentar mantenerse a salvo, aunque esa no es la mejor idea cuando las olas son más altas que la mayoría de las casas. Alrededor de 6.000 personas fueron reportadas como desaparecidas o perecieron en el desastre natural, con un costo estimado en daños que va desde 400 a 800 millones de dólares, que en el dinero de hoy es una impactante cantidad de 6.4 billones de dólares. La naturaleza verdaderamente es nuestra mejor amiga y también nuestra peor enemiga. Número 9. El terremoto de Tohoku. El 11 de marzo de 2011, Japón se sacudió con un terremoto que midió de 9.0 a 9.1, devastando partes del país. La escala del terremoto causó un tsunami que golpeó la costa este con una fuerza increíble. Fue el terremoto más grande en golpear a Japón en la historia y el cuarto más poderoso en golpear el mundo. Como era de esperarse, el daño y el terror que causó fue en una escala inimaginable, cobrándose la vida de 15.894 personas, lesionando a 6.152 y dejando 2.562 personas desaparecidas, así como la trágica pérdida de vidas humanas. La línea costera cambió para siempre. La cantidad de daños provocados ascendió a alrededor de 127.000 edificios sumados por completo y otros 272.000 en estado de colapso. Como si ya todo esto no fuera lo suficientemente malo, el terremoto provocó que 3 reactores de las centrales nucleares de Fukushima Daiichi hicieran fusión parcialmente, creando un desastre nuclear casi catastrófico. La fusión fue el peor desastre de su tipo desde Chernóbil y envió material radioactivo al aire alrededor de la planta. Se vieron incluso algunos residuos nucleares que se filtraban a través de las puertas de entrada. El gobierno ordenó la evacuación de cualquier residente en un radio de 30 kilómetros. Pasó de mal a peor en este caso, ¿no lo crees así? Número 8. El tsunami de Japón de 2011. Continuando más adelante con el terremoto de Tohoku, un salvaje tsunami golpeó las costas de Japón. No fue solo Japón que se vio afectado. Los efectos se sintieron en lugares tan lejanos como Noruega y la Antártida, con ciudades costeras completamente destruidas por la madre naturaleza. El costo estimado llegó a unos 6 trillones de yenes, es decir, 199.000 millones de dólares, lo que lo convierte en el desastre natural más costoso en la historia del mundo. Aunque Japón cuenta con sistemas colocados para protegerse de los tsunamis, las olas eran tan altas y poderosas que sobrepasaron y destruyeron las paredes de los tsunamis en diferentes lugares a lo largo de la costa. Y como si eso no era suficiente, la gran cantidad de edificios destruidos liberaba en el aire miles de toneladas de sustancias químicas y gases de efecto invernadero que destruyen el ozono. 6 años después, y Japón todavía está tambaleándose por el desastre. En febrero de 2017 se informó que 150.000 evacuados habían perdido sus hogares y 50.000 han estado viviendo en alojamientos temporales desde entonces. Número 7.
el huracán Katrina. Las secuelas del mortal y destructivo ciclón tropical categoría 5 aún se siente hoy en día, formándose originalmente en las Bahamas el 23 de agosto de 2005. Katrina se abrió paso por Florida, donde reunió fuerza golpeando la costa del Golfo desde Florida Central hasta Texas e impactando un rango de aproximadamente 90.000 millas cuadradas. El huracán era una fuerza a tener en cuenta. Fue el tercer ciclón tropical más intenso en tocar tierra en la historia de los Estados Unidos. Katrina reclamó la vida de 1.836 personas, principalmente en Luisiana y Mississippi. La mayoría de las víctimas eran personas mayores, ciudadanos que no pudieron escapar de sus propiedades cuando necesitaban hacerlo o no querían abandonar sus hogares. Según los informes, Nueva Orleans había estado en un 80% bajo el agua debido a la gran cantidad de lluvia. En algunos lugares alcanzaba hasta 20 pies de profundidad. El desastre dejó daños por un valor de unos increíbles 108.000 millones de dólares, así como los estragos causados por los fuertes vientos. Los restos voladores eran tan peligrosos que solo eso causó la pérdida de vidas humanas. 12 años después y las áreas afectadas todavía no se han recuperado completamente, a pesar de las donaciones monetarias de más de 70 países, incluido Kuwait, que prometió una muy generosa donación de 500 millones de dólares. Número 6. La peste negra, tal vez una de las epidemias más famosas, si es que no fue la más famosa de la historia. La peste negra fue el azote de Europa. Duró desde 1348 hasta 1351, con un fenomenal número de víctimas de 75 a 200 millones de personas. Mientras que no se sabe realmente qué causó la enfermedad, los científicos han teorizado desde entonces que el patógeno responsable fue la Yersinia pestis, mutando en varias formas del horrible brote, incluyendo la peste bubónica. Probablemente se extendió desde su origen en Asia Central por las pulgas de las ratas que se escondían en los barcos mercantes que viajaban a Europa. Era una enfermedad que venía directamente del mismo infierno. Las víctimas primero notaban la aparición de tumores llenos de líquidos en la ingle, las axilas y el cuello. En su etapa temprana conducía a la propagación del contagio. Es seguro decir que era algo que tenías que evitar a toda costa. Número 5. El tsunami del Océano Índico de 2004. Como todos los tsunamis, comenzó con un gran terremoto de 9,3 grados que golpeó el Océano Índico cerca de la costa oeste de Sumatra el 26 de diciembre de 2004. El terremoto fue tan poderoso que los científicos dijeron que habría tenido la misma energía que 23.000 bombas atómicas tipo Hiroshima. La ruptura entre las placas tectónicas fue de más de 600 millas de largo y desplazaron el lecho marino tan severamente que billones de toneladas de rocas deslizaron su posición cuando ocurrió el terrible terremoto. El siguiente tsunami fue aterrador y mortal, acabando con al menos 310.000 personas durante la temporada navideña, cuando la devastación golpeó las costas de Indonesia, Sri Lanka, el sur de la India y Tailandia. Muchos puntos turísticos quedaron completamente destruidos, convirtiendo una escapada navideña en una pesadilla. Mientras que el terremoto ocurrió varias horas antes, no había advertencias de tsunami, por lo que los habitantes no tenían idea del horror que estaban a punto de experimentar. Desde el evento se hicieron varias películas centradas en ello, incluida la película de 2012 The Impossible, protagonizada por Ewan McGregor y Naomi Watts. El impacto del tsunami afectó a 14 países y fue uno de los desastres naturales más mortíferos jamás registrados. Desafortunadamente, debido al posicionamiento de las placas tectónicas y la cantidad de presión que se sigue construyendo entre ellas a medida que se empujan entre sí, es probable que ocurra un desastre similar en el futuro, aunque esperemos que no en nuestra corta vida. Número 4. La sequía del este de África. No es un secreto que el agua es un gran problema en los países del tercer mundo. Esto se hizo particularmente evidente en 2011, cuando el calor abrasador trajo la peor sequía en 60 años. En su punto máximo, 12.4 millones de personas necesitaban desesperadamente alimentos y agua, lo que provocó una seria crisis en Kenia, Somalia, Etiopía y Djibouti. No solo representan una amenaza catastrófica para la vida, sino que amenazan el sustento de casi 10 millones de personas. La falta de lluvia significa que los cultivos que se iniciaron fracasaron y el ganado murió tanto como el 60% en algunas áreas. Como un efecto secundario, todos los precios de los cereales subieron a niveles sin precedentes, mientras que los precios del ganado y los salarios bajaron a un mínimo histórico. A pesar de la ayuda humanitaria, la sequía tuvo consecuencias serias.
hasta mediados del 2012. Número 3. La erupción del volcán Nevado del Ruiz. Conocida alternativamente como Mesa de Herveo, el volcán creó el segundo desastre más grande de su tipo en el siglo XX. El 13 de noviembre de 1985, la ciudad de Armero, en Tolima, sufrió un horror que solo verías en las películas. Los científicos habían notado una mayor actividad en el volcán desde comienzos de año, pero no fue hasta ese día fatídico cuando las cosas realmente empeoraron. A las 3 de la tarde, el volcán comenzó a disparar lava caliente a más de 30 kilómetros hacia la atmósfera. Luego de recorrer miles de metros por los lados de la montaña, la lava y el azufre fueron dirigidos a los 6 valles fluviales que partían de allí. Uno de estos llevaba a la ciudad de Armero, prácticamente borrándolo del mapa. Mientras que la ciudad tenía una población de 28.700 personas, solo una cuarta parte de ellos logró sobrevivir. El número de víctimas alcanzó a las 23.000 en total. La comunidad científica fue atacada con reclamos de que podrían haber impedido la tragedia, pero ellos argumentaron que nadie sabía exactamente cuándo ocurriría la erupción. Incluso los lugareños apodaron el volcán el León Dormido. Número 2. La tormenta de nieve de Afganistán. Hemos visto tsunamis y terremotos en abundancia, así como sequías y una terrible enfermedad. Ahora es el turno de uno de los elementos más severos de la naturaleza, la nieve. En 2008, las feroces tormentas de nieve azotaron las regiones montañosas con temperaturas de 30 grados centígrados bajo cero y 180 centímetros de nieve, pereciendo casi 1000 personas en la zona, a pesar de que las organizaciones de ayuda y tropas extranjeras distribuyeron mantas, ropa, comida y combustible donde quiera que podían, a través de la provincia, e incluso llegaron a las remotas aldeas de la montaña. Muchos civiles caminaron descalzos en la nieve helada, exponiéndose a todo tipo de enfermedades. Alrededor de 100 personas perdieron extremidades debido a la congelación, así como la pérdida de vidas humanas. También la asombrosa cantidad de 315.000 animales del ganado perecieron. El último, pero no menos importante, número 1, la gripe española. Siempre escuchamos de alguien que dice tener gripe cuando en realidad solo tienen un resfriado común, pero desafortunadamente en 1918 un tipo de virus afectó a 500 millones de personas en todo el mundo. No se cura fácilmente con una caja de pañuelos de papel y un baño de vapor. La cepa de este virus borró del mapa de 50 a 100 millones de personas, que representaban el 5% de la población mundial en ese momento. Para ese tiempo no estábamos tan avanzados médicamente como lo estamos hoy, lo que significaba que el tratamiento estaba limitado, así como la comprensión de la infección en sí. Para entonces la enfermedad era más probable que afectara fácilmente a los niños más jóvenes y a los ancianos. Pero la gripe española se fue por el otro lado, principalmente reclamando la vida de adultos jóvenes y sanos, abriéndose paso por Asia, Europa y América del Norte. El virus no dejó piedra sin remover. En uno de los brotes más letales jamás conocidos, ¿te imaginas algo como esto pasando hoy en día? Bueno, los científicos dicen que es cuestión de tiempo. Esto concluye nuestro video de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado mucho. No te olvides de darle a este video un gran pulgar arriba y presiona ese botón de suscribirse para mantenerte actualizado con nosotros. Asegúrate de activar las notificaciones para que nunca te pierdas nada de lo nuevo. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver.